buenas tardes, muy buenas noches para todos. En fin, bueno, a la hora que usted esté mirando este programa, es una nueva emisión de elsillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier, mi perfil de Twitter es @JuanPGautier con TH. Y hoy tengo la maravillosa posibilidad, el honor, la alegría y además también, ¿por qué no?, el cariño de estar con alguien con quien nos conocemos hace muchísimos años, ingeniero de sonido, productor musical, ¿puede ser? Sí. Productor musical, escritor de libros y fundamentalmente cocinero. Señoras y señores, con nosotros el gran Mario Breuer. ¿Cómo le va, ingeniero? Ingeniero, Mejor- sí, mejor podemos nunca. empezar con un ingeniero, ¿cómo no? Ah, sí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Mario. Bueno, para quienes viven en un Tupperware, Mario Breuer es productor y además encargado de sonido de prácticamente todos los discos de rock argentino que a vos te gustaron cuando los escuchaste. Estamos hablando de Charly García, estamos hablando de Sumo, estamos hablando de Redondito de Ricota, no sé, Soda Calamaro. Stereo, Fito Páez, Fabulosos Cadillacs. De todas maneras, yo empecé, caí en el momento indicado, a la hora señalada, en el lugar justo donde empezó a explotar lo que era el rock nacional, dadas las tristes historias de nuestra historia política, Sí. que nos llevaron a eso. Y apareció un montón de música y yo estaba arrancando y tenía mucha manija, así que sí, arranqué en los 80 y trabajé con Charly, con Luis Alberto Spinetta, con Soda Stereo, con Fito, con León Gieco también, con Mercedes Sosa también. Me involucré también con otras músicas, no solamente con el rock, pero tuve esta increíble suerte de llegar ahí en el momento, caer ahí en el ojo del huracán y estar ahí y que la gente le caiga bien lo que hago yo, ¿no? ¿Año más o menos? Esto fue en el año 78, 79. Es decir, todavía no se había dado lo que después, particularmente, fundamentalmente durante y después de la Guerra de Malvinas, se conoció como la explosión del rock argentino. Esto, por segunda vez, digamos, porque había habido la primera generación de los sí. Spinetta, los Papo, los Gatos, Manal, Manal, etc. Claro, esto ocurrió y en algún momento en una empresa donde estábamos trabajando con Chacho, que dependía de la EMI decide reabsorberle y yo me quedo como sin trabajo. Me pagan mi despido, yo venía juntando plata porque me quería ir a estudiar, así que a mediados del 79 me fui a Los Ángeles, estudié y cuando volví y se armó este despelote de las Malvinas y esta explosión que tuvo el rock nacional gracias a la prohibición de difundir música inglesa, música en inglés, sí, música anglo, exactamente. Recordemos que en aquella época la radio, la FM más exitosa era la Radio del Plata, si no me equivoco, en donde la orden fue directamente que a partir de ahí salió, ponemos toda música en castellano o por lo pronto de autores argentinos. Sí. Y a partir de ahí empezaron a surgir, los grupos que ya mencionamos. Pero también digo, coincide, no es que el rock, a veces nosotros decimos el rock explotó por eso. Eso ayudó mucho. El rock en ese momento empezó a dar artistas como Los Abuelos, como Virus, ¿no es cierto? La etapa solista de Charly, bueno, eternamente siempre Luis Alberto Spinetta, pero digo, empezó a aparecer un montón de propuestas realmente interesantes, algunas muy evolucionadas, algunas muy divertidas como los twists. Los twists, sí. Lo que pasaba, lo de las Malvinas fue una gran ayuda. Iba a pasar de todas maneras porque lo que estaba ocurriendo con los músicos de esta generación, y la aparición de que empezaban a aparecer estudios un poquito más profesionales, todo se daba para ese lado, todo empujaba para ahí. Cuando volvió la música anglo a la radio, se siguió tocando el rock nacional. Sí, digamos, se combinó. Sí. Y además, mucho de lo que se tocaba acá empezó a tener esa influencia de afuera, no ser una copia directa, sino también tener su propia impronta. Claro. El caso de Virus, por ejemplo, que además de las composiciones de los Moure, qué sé yo, empezó ya a tener una imagen, empezó ya a tener, digamos, como performance en vivo. Claro. ¿No? García también, ni hablar. Los Abuelos. Renata Yuyen y toda esa gente que armaban los escenarios, o armaban las escenografías y todo ese tipo de cosas. Y se empezó a armar una bola realmente importante. Pero antes, ¿de dónde venías vos?
De la Lucila. De la Lucila en el 59, digamos. El colectivo 59, yo fui a una escuela inglesa en la primaria, lo cual me mantuvo conectado con la cultura anglo de alguna manera, pero también en casa se consumía música. A mi papá le gustaba mucho la música clásica, mis hermanos, a uno le gustaba más el jazz, al otro le gustaba John Baez, Simon & Garfunkel, los Beatles caían siempre simpáticos, mi abuela escuchaba todo tipo de música, entonces había un buen equipo en casa, ¿no? Una vieja bandeja Garrard y un amplificador valvular. Y esos combinados, ¿no? Que había no, en esa época. nosotros teníamos como modular. Así que yo vengo un poco de eso y en la casa de mi abuela había un piano y yo jugaba con el piano y me daba cuenta que más que hacer acordes hacía como ritmos con los graves. Me gustaba hacer eso y yo dije, yo en realidad me parece que lo que yo quiero es tocar la batería, no tocar el piano. Ah, mira. Así que a los 9 años empecé a estudiar batería. Empecé a tocar batería. Cuando estaba en primer año, que tenía 12 años, 13 años, con unos amigos de ahí del barrio de la Vuelta, nos armamos un equipo de DJ para las fiestas del barrio, como fiestas muchísimos de escuela. adolescentes, ¿no? Así que yo tuve una adolescencia donde por un lado tocaba batería ¿no? con distintas gentes, pero aprendiendo, pasaba música y pasando música empecé a descubrir mucha música que me gustaba. Así que tengo como una formación muy ecléctica en cuanto a los estilos de música, ¿no? Y aparte era un gran comprador de discos. Sí, yo también, compulsivo. Venía de la escuela que estaba en Barrio Norte a la Lucila y me tomaba el 64 de Barrancas y en la estación de Barrancas había una disquería. Sí, totalmente, sí. Ernesto Emilio en general se llamaba en las el dueño. estaciones de tren había disquerías. En general, sí. Hasta en las Y estaciones cassettes, había. Sí, porque señor. uno podía... Bueno, recién en los 80 apareció el Walkman, pero había, yo recuerdo eso. Sí. Y yo compraba 2, 3 discos por semana todo el tiempo y llegaba a casa y tenía esta costumbre de sentarme y escuchar el disco solo por lo menos 2 veces. Y después levantaba el teléfono, llamaba a un fulano, mengano, vengan a escuchar, y lo volvíamos a escuchar. Y me acuerdo que el primer día de un disco era casi como una misa. Se escuchaba totalmente. 2, 3 veces con atención, se descolgaba el teléfono, ¿no? Que sería como apagar el celular. Sí. Bajábamos corríamos los sillones para quedar ahí bien en buena perspectiva del estéreo. Sí, sentarse, digo, por decirlo de una manera, sentarse a escuchar, dedicarle el tiempo al oído. Exactamente, y solamente a eso. Después estudié música y es ahí en algún momento donde me doy cuenta que como baterista y percusionista había un montón que eran mejor que yo, y cuando empecé a trabajar en Fonema es que me encuentro yo con este mundo discográfico que me empieza a seducir, y particularmente la parte técnica. Mundo discográfico que a partir de los años 80 y fundamentalmente acá en nuestro país empezó a crecer. Llegó la época de los años 88, 89, la hiperinflación. Se dejó de fabricar el vinilo, se dejó de importar el vinilo y después, se estabilizan un poco las cosas. Empiezan ya a caer grupos de afuera, el rock se empieza a abrir, aparecen programas de televisión y hoy llegamos a un momento en el cual la industria discográfica prácticamente no existe. No, hoy prácticamente no existe. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Qué pasó? El tiempo. Se democratizó la música. A ver. Esto es lo que pasó. Tomando como pivote el año 2000, a partir del año 2000 es donde el Internet empieza a jugar un papel un poco más importante. El Napster. Aparece Napster. Antes de eso todavía se popularizan y se consiguen a muy bajo precio las copiadoras de CD y los CDs vírgenes. Salía un peso. Se había armado compilados. Un peso salía. Entonces, por un lado aparece una piratería de pasos agigantados. Claro, la piratería, un pie mucho más grande que las capacidades de protección legal que tenían las discográficas. Sí, bueno, recordemos el conflicto entre los cantantes de Metallica, U2 y no sé qué, contra el pibe que inventó el Napster. Para quienes no tienen idea de lo que estamos hablando, Napster fue el primer programa que a vos te permitía bajar archivos MP3 y fue un conflicto bastante grande a nivel mundial hasta que lo voltearon. Sí, pero voltearon ese y hoy ¿qué? Y hoy vos dirías que
Spotify o Deezer le dan mucho más beneficios al músico de lo que le daba Napster? No, ninguno. No, Ok, no. Creo bueno. que no, le dan Volvemos. el beneficio de la difusión. Porque el beneficio económico, a ver, vos me lo vas a decir mejor que yo. Lo vas a decir mejor que yo. Hay, qué sé yo, 7 millones de reproducciones de un tema. Pero ¿cuál es la guita de derechos que cobra el autor del tema? Cero alás. Ínfima. Comparado con lo que percibían los músicos en la época en que la difusión estaba, digamos, estaba contabilizada. Las radios tenían unos reproductores de CD que tenían un conector, una ficha serial que iba a una computadora que bajaba automáticamente cada tema que se pasaba. Sadaik sabía, y por cada pasada de radio, de televisión, se pagaba. Cuando hacían shows, Sadaik salía y recuperaba toda esa plata. Yo recuerdo amigos que pasaban a cobrar sus liquidaciones por Sadaik, y alguno iba y se compraba un departamento hermoso, otro se compraba una consola de $500 miles, otro la amarrocaba, pero no estaba democratizada. Estaba como empaquetada dentro de un sistema que eran 10 compañías discográficas, 6 grandes, 4 medianas y un montón de pequeñas, Sadaik, Adi, y eso estaba todo contenido. En el momento en que se pierde el control de todo eso, en el momento de que las compañías discográficas desaparecen porque cae abruptísimamente la venta del producto físico de lo que venden las discográficas, y ante la aparición de los estudios hogareños, el home studio, ¿no? Una computadora, una pequeña placa de audio, un micrófono más o menos. Y un software gratis. Y un software gratis, muchísimo software gratis. Cualquier tonto se ponía frente a su computador y se grababa un disco de punta a punta. Sí, como los decadentes, cualquiera puede cantar. En este caso cualquiera puede grabar. Cualquiera puede sacar un disco, es más, cualquiera saca un disco. Entonces, vos recién me decías la difusión que ofrece Spotify. Si, qué sé yo, una radio pasa una determinada cantidad de temas por día, uno puede cuantificar cuánta promoción le puede dar esa radio o ese programa a una determinada cantidad de canciones. Pero cuando el contenido diario son 975 millones de canciones, entonces está todo como muy disperso. La música se difunde o no, se vende o no. Lo que vuelve al músico es minimísimo, sí. Es una cifra casi ridícula. Entonces esto es lo que tiene. Pero bueno, por otro lado, está el otro lado simpático y romántico de que cualquiera puede sacar un disco. Sí, que tampoco está tan mal, digamos. No está tan mal. Cuando trabajo con grupos que produzco, aunque cuando termina el disco, terminó mi trabajo, siempre les explico que, bueno, ahora tienen que salir y presentar este disco, y que hoy presentar un disco tiene que ir mucho más allá de solamente tocar música. Yo ya desde hace años opino que un grupo que se sube al escenario y lo único que ofrece es música, me quedo con hambre, da gusto a poco. ¿Okay? Mira, ok. Sí, desde hace mucho. Además, perdón que te interrumpa, no es lo mismo grabar un disco que después tocarlo en vivo, porque las posibilidades en algunos casos se agrandan y en otros casos se achican. Bueno, sí, yo también tengo una política muy especial respecto a esto. Hay muchos productores que agarran un grupo que no importa si tocan bien o mal, si afinan o no afinan, los graban y después dentro del entorno de la computadora y la magia de la edición ponen todo en caja, afinan, colocan todo y hacen que de ese grupo mediocre se escuche un disco que está como muy bien tocado. Yo tengo una política un poco diferente. A mí me gusta empezar a trabajar con un grupo, ponerlos en la sala de ensayo y hacerlos trabajar old school. Y cuando yo escucho el disco en la sala de ensayo, ahí es donde me meto en el estudio y grabo el disco en 3 días, 4 días, cierro todo. Yo soy muy cabezón con mi método de grabar con todo el grupo en vivo. Digo, los instrumentos no tienen que ser las voces, los solos los podemos hacer después, si hay un piano acústico, pero digo, el core, el alma de la canción lo tienen que tocar los músicos todos juntos, porque me parece que ahí es donde está el groove de la música. Y
aparte de eso, me asegura de que cuando terminen el disco y lo presenten, ellos ya van a poder tocar eso, ya lo tocaron en el disco. Claro. Por eso digo que entre grabar de forma muy orgánica o total y absolutamente digital, hay millones de grises, ¿no? Cada productor no tiene un gris. ¿Y quién es el distinto. tipo que vos tenés como referente? A mí, el primer nombre que se me ocurre, no lo digo pensando en vos, lo digo pensando en mí. Uno es Rick Rubin, por ejemplo. Rick Rubin. Ok, claro. Bueno, Tom Petty and the Heartbreakers, Metallica, Beastie Boys, Jeff Lynne, no sé cuántos. Sí, pero él Jeff Lynne es otro. Él también, ¿no? representa, ahí me pasaron el libro. Dave Stewart de Rick es Rubin. otro. Dave Stewart, hay muchísimos productores Don Was, increíbles. sí. Don Was, Trent Reznor. Trent Reznor, Trent totalmente, Reznor, de un productor Nine Inch increíble. Nails. Hay Sí. acá productores muy... Bueno, Tweety es un productor que a mí me gusta Sí. mucho. Estuve trabajando ahora hace poco con los rusos hijos de puta. Que es una banda, no se enoje, Vladimir. Los rusos hijos de puta, ¿no los vieron? Para mí es la banda del momento, es la banda y el disco que hicieron, yo lo mastericé a comienzos de este año, me parece una cosa maravillosa y Bueno, súper moderna. Guillermo Beresniak, su productor, un campeonazo. Hablando justamente de cosas nuevas, vos venís de la old school, de la vieja escuela, hiciste escuela también, con los discos que has producido, que has grabado, con el sonido que has difundido, por decirlo de alguna manera, porque también hay parte de eso. Y hoy entran en escena un montón de pibes que tienen su impronta. ¿Esto avanzó? ¿Esto retrocedió? ¿Esto se quedó? No, está muy bien la pregunta. Yo creo que estamos en un gran momento. Yo creo que hemos pasado, el comienzo del siglo fue para mí, hubo mucha sequía de talento, de música. Cada vez que le pregunto a alguien, a ver, decime qué banda nacida en este siglo, es una banda que hay una, dos, tres. Pero yo entendí, viví a nivel global, como una época de sequía. Y me parece que ahora empieza a aparecer. Yo produciendo música aquí en Argentina, hace 2, 3 años que empecé a ver grupos que tienen su código musical, una manera de trabajar, una manera apasionada y profesional. Hablo de grupos como Los Espíritus, por ejemplo, son buenísimos, que están desarrollando una carrera Sí, de una manera lo echaron del bar. increíblemente bien. Qué temazo. Temazo. Yo trabajé sobre las mezclas de... Pongan YouTube, del Los último Espíritus, disco. lo echaron del bar, se van a divertir además, se van a reír. Un gran grupo que da placer, ir a verlos en vivo da placer. Estoy ahora mezclando Las Sombras, también un grupo un poco del estilo Gente de la Pampa, con canciones lindas, frescas. El año pasado mastericé a Alejo Gandini, un artista que otrora conocido, músicos, claro, sí. otrora conocido como Tabaquito Marroquí. Ah, ¿es él? Ah, nunca supe eso. Me trajo para masterizar un disco con canciones realmente lindas, un disco de rock nacional muy bien cimentado. Y hablo de acá y hablo también, estoy produciendo cosas en Chile muy buenas. En Brasil has en estado. Brasil he sí, estado. sí. Se está presentando música muy buena. Yo creo que también están mejorando mucho los recursos técnicos y me parece que más allá de los rezongos que hayamos hecho sobre los medios de streaming y cómo tratan a los músicos, tener también la posibilidad de estar ahí, en la palestra, ¿no? En la bandeja de ofertas que soy YouTube, Tidal, que es un... Sí. ¿Escuchaste Pono, lo que hace Neil Young? Escuché una vez Pono. Vamos a explicarlo un poquito porque por ahí hay gente que no sabe. Neil Young, bueno, Crosby, Stills, Nash & Young, Buffalo Springfield, un gran solista. Él es como un fanático del sonido, entonces inventó una especie de iTunes en el cual, que se llama, sí, que se llama en Pono. realidad es como un iPod en realidad, más Es como que un iTunes. iPod, sí. Es un reproductor de música de alta definición. Con el sonido original del estudio, según él mismo. Claro, nosotros cuando trabajamos en el estudio trabajamos en un audio que es de alta definición, de 24 bits,
en 88.2 o 96 kHz de sampling rate. Es audio de alta definición. A ese teléfono hay que llamar para... El CD es 16 bits en vez de 24 y 44.100 en vez de 88.200. Digo, tiene otro tipo de definición. Vamos a hacerla más así. Son como los megapíxeles. Nuestras fotos son en 30 megapíxeles y la cámara más común tiene 7. Entonces lo que él hizo es un aparatito. Hoy está muy popularizado. Hoy de hecho hay muchos sitios de internet donde uno puede bajar incluso discos emblemáticos que están copiados de máster en formatos de archivo. Esto es lo que yo decía, que mejoran los recursos técnicos. Veníamos de luchar con los MP3 porque aparte el ancho de banda de transmisión era bajo, no se podían transmitir archivos muy grandes. Hoy la transmisión es mucho más fluida, ¿no? Los caños de conexión son más anchos y hoy yo puedo bajar otro tipo de audio y otra calidad. Por eso digo que yo tengo una charla que se llama Muerte y Resurrección del Hi-Fi, donde cuento un poco todos los avatares, ¿no es cierto? Esto está también como en el libro mío. Cuento un poco los avatares de qué ha pasado con la metodología de producción, distribución y consumo de la música desde la década del 40-50 hasta los días de hoy. Pasamos, como decía, el arranque de siglo fue difícil y no solo había como una sequía quizás artística, también había como una especie de sequía porque el audio que se escuchaba era bastante malo. Todavía estamos un poco atados a, más allá de qué formato sea, cómo lo escucha la gente. Sí, tal cual, sí. Parlantito de la computadora o de la tableta o del teléfono o con un auricular. Entonces, como los auriculares se rompen, siempre compran el baratito. Todavía falta pegar esa vuelta. Sin embargo, tenemos la posibilidad hoy, por muy poca plata, de comprar estos parlantitos Bluetooth que mejoran mucho la percepción. Por eso digo, estamos pudiendo acceder a archivos de alta definición. Ya es posible llevarse un parlantito chiquitito que no cueste un montón de plata para escuchar la música un poco mejor, con un poco más de grave y un poco más de agudo que el parlante del celular. Y está apareciendo música y talento musical por todas partes, ¿no es cierto? Vos estás compartiendo todos estos conocimientos y toda tu experiencia a través de cursos online, en algunos casos, y otros cursos de manera presencial. Lo has hecho a través de Facebook Live, si no me equivoco. Sí. Así que bueno, pueden entrar a tu perfil o no sé dónde. Sí, mariobrewer.com sí. Es mi página, tengo una fanpage. En donde todo esto que está contando Mario ahora, muy resumidamente, se desarrolla, digamos, ¿no? Incluso, bueno, con sesiones en video en vivo y ese tipo de cuestiones. Y además, bueno, siempre estás dando charlas, siempre estás dando seminarios, pero también escribiste un libro que tiene que ver no solo con toda esta cuestión técnica de los megabytes y de los MP3 y de los archivos, sino también con tu experiencia acompañando a gente como Charly García en Nueva York, acompañando, bueno, un montón de otra gente, que me imagino yo que también te habrá transferido mucho de esa vivencia al sonido. Sí, claro, ¿no? claro, sí, por supuesto. Haber trabajado con todos estos personajes es haber aprendido de tipos que tienen muy claro lo suyo y todo eso, sí, claro, por supuesto. Yo he ido aprendiendo de ellos así como aprendo, ¿no es cierto?, de los seminarios que doy, de las charlas o las sesiones de preguntas y respuestas en los medios digitales. A mí aprender es algo que me encanta, me gusta mucho. Sí, absolutamente. Me gusta mucho y siempre que tengo oportunidad, entonces me parece que es un momento donde hay que aprender a adaptarse y pegarse, porque todo lo que está por venir está bueno, creo que está mejor. Lo mejor está por venir. Bueno, lo mejor es tener a alguien como vos acá compartiendo con nosotros toda esta experiencia, este conocimiento, esta charla. La verdad, un placer enorme, Mario, como siempre. Mismo. Nos vamos a ir a comer un asadito en algún momento, me imagino yo. Dios así lo quiera. Los amigos de siempre, sí, por supuesto. Un placer tenerte. Lo mismo, realmente Juanpi, muchísimas gracias una lección permanente. Permanent lesson. Mario Breuer, señores.
Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Señoras, señores, esta ha sido una nueva emisión de elsillón.jpg. Soy Juan Pablo Gautier, JPG son mis iniciales. Mi perfil de Twitter es @JuanPGautier con TH y hemos tenido hoy la maravillosa posibilidad de hablar con un grande, de verdad. Es el señor Mario Breuer, ingeniero de sonido y productor y cocinero y, bueno, un fenómeno total, un genio. Gracias, Mario, por estar acá. Señoras, señores, niños, jóvenes y adultos, nos encontraremos en la próxima emisión si el Poder Superior y el gerente de programación de la señal así lo dispone. Sin otro particular, los saludo atentamente y muchas gracias.